Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Cultura para la acción ambiental. Una científica entrerriana ganó el primer premio de ensayo en la ecorregión del nordeste argentino. El Concurso Federal de Cultura para la Acción Ambiental fue convocado por los Ministerios de Ambiente y Cultura de la Nación. En el rubro ensayo, la ganadora del premio regional es la licenciada química radicada en Santa Fe, Ana Laura Pino, oriunda de Concepción del Uruguay, con su trabajo Mujeres frente al cambio climático. Hoy tenemos en nuestro programa a Ana Laura Pino, quien es licenciada en Química de la Facultad del Litoral, con título de posgrado en Gestión Ambiental, Cambio Climático y Empleos Verdes de diversas universidades de nuestro país. Tiene una extensa trayectoria como docente en temas ambientales, especialmente en Química Verde, tema sobre el cual ha publicado un libro. Hola Ana, bueno, muchas gracias por estar con nosotros, te felicitamos por este premio que has ganado y por supuesto queremos que nos cuentes cómo se trabaja, cómo se puede trabajar para el cambio climático. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por este espacio y gracias por las felicitaciones. La verdad es que fue una alegría inmensa. Como docente universitaria, nosotros no solo damos clases, sino que además tenemos tareas de investigación, de extensión a la sociedad, etcétera. Y bueno, en este caso de este ensayo, yo realicé una investigación relacionando el cambio climático con uno de los grupos vulnerables, que son las mujeres, porque lo que tiene el cambio climático es que, además de su urgencia, es que no es justo, no es equitativo en sus consecuencias, sino que existen distintos grupos que son más vulnerables que otros frente al cambio climático. Y uno de esos grupos es el de las mujeres, ¿no? Entonces, siendo madre de una hija, siendo feminista, siendo una persona de la ciencia y siendo que no hay mucha investigación en ese sentido, es decir, juntando estas dos cosas, cambio climático y mujeres, es que me dediqué a hacer esta investigación relacionando estos dos aspectos, ¿no? Cuento un poco del ensayo. Sí, Dale. sí, dale, cómo surgió y bueno, y qué significó. Y para quiénes estaba dirigido también, Claro. ¿no? Claro, al ser una convocatoria, como ustedes bien mencionaban, de cultura y de ambiente, estaba dedicado a un público amplio, ¿no? Y además fue un concurso que fue federal. Y a mí eso me interesa mucho, que la ciencia, la investigación no quede en las universidades, porque digamos, parte me parece de nuestra tarea es brindarnos a la sociedad. Así que está escrito en un lenguaje, obviamente con términos científicos, con una base bibliográfica, referencias, etcétera, etcétera, pero está disponible y es leíble, digamos, para cualquier persona que esté interesada en el tema. ¿Y cómo lo estructuraste a este ensayo? ¿Cómo lo Vos sabés escribiste? que tiene dos partes, yo encaré dos partes. Por un lado, como les decía, me centré en las mujeres como el grupo vulnerable, pero a la vez, si bien yo me sigo considerando entrerriana al vivir en Santa Fe, tomé esta región por la cuestión de los eventos extremos del cambio climático. Eso de los eventos extremos es una característica que tiene el cambio climático que provoca aumento en la frecuencia, en la intensidad, en la duración de días de eventos que son extremos. Estoy hablando de sequías, de olas de calor, de inundaciones, de lluvias torrenciales, ¿no? Y Santa Fe, al estar ubicada en una zona inundable y rodeada de agua, porque tenemos el río Salado, el río Paraná, la laguna Setúbal, etcétera, y por tener malas experiencias Por supuesto. en inundaciones, ¿no? Me interesó juntar esos dos aspectos, ¿no? Por eso lo encaré ahí. Y lo dividí en dos partes. En la primera parte
la investigación se centró en mostrar cómo nos afecta a las mujeres el cambio climático. Y les doy siempre inicio con un dato que me parece tan relevante que yo misma me sorprendí cuando me puse a estudiar. ¿Ustedes sabían que las mujeres tenemos menos cantidad de glándulas sudoríparas en nuestro cuerpo? Es decir, transpiramos menos, por decirlo sencillamente. Qué buen dato. Y eso no tiene arreglo porque es nuestro cuerpo el que es así. Entonces, frente a una ola de calor, estamos más en riesgo, ¿no? Porque no podemos regular nuestra temperatura cuando Corporal, las temperaturas claro. son extremas, Sí. ¿no? Y ello impacta, por ejemplo, en las mujeres campesinas, en las mujeres que se están dedicando a la agroecología, las que producen alimentos para las ciudades, que son la mayoría son mujeres, ¿no? Porque van a estar directamente expuestas. Y eso es algo que no tiene, es decir, es un dato que hay que tener en cuenta porque no tiene arreglo, digamos, ¿no? Y después también cuestiones que tienen que ver con lo socioeconómico y con lo cultural. Las mujeres pasamos por estar ocupadas con las tareas de cuidado, por Sí, maternar, así es. pasamos más tiempo en nuestros hogares. Entonces, a su vez, por nuestro ciclo menstrual, etcétera, nuestra sangre se recircula y circula, y cuando estamos embarazadas también, circula a otra velocidad, y eso atrae a los mosquitos, por ejemplo. También somos más propensas a ser atacadas por vectores como son los mosquitos, o en el caso de inundación, bueno, picaduras, cortes, por hacer las tareas de limpieza también. Es decir, es un combo, ¿no? Y por otra parte, tampoco estamos en la toma de decisiones, es decir, si bien se está buscando una paridad en los gobiernos, no es algo que se ha logrado plenamente, y menos aún en este contexto actual. Entonces, la primera parte era como muy negativa, digamos, ¿no? Como que Sí. exponía todos datos que son importantes a la hora de planificar los sistemas de salud, los sistemas educativos, las decisiones, como les decía, etcétera. ¿Cuáles crees que Sí, son los principales desafíos de las mujeres frente al cambio climático? creo que son las mismas que las del feminismo, las mismas de las mujeres agroecológicas, las mismas de las redes de mujeres que llevan adelante las luchas ambientales, como por ejemplo las de los pueblos fumigados o las que defienden el agua, etcétera. Los principales desafíos, yo creo que es uno solo, que es común a todos y que tiene que ver con la visibilización. La Claro. visibilización no solo de la situación esta de vulnerabilidad, sino de que nuestros reclamos son por derechos. O sea, nosotros tenemos derecho a un ambiente sano, tenemos derecho a participar en la toma de decisiones, tenemos derecho a la información. Así que creo que visibilizar sería el principal desafío. Perfecto. Dentro de este premio, ¿sabés cuánta gente participó? Bueno, por supuesto, que ha sido la elegida como el mejor. ¿Cuántos participantes fueron? ¿Qué temas se trataron? ¿Tenés más o menos una idea? Más de 300 ensayos se Ah, presentaron. ajá, ajá. Más de 300 ensayos, esto fue a nivel federal, Sí, así que de todo el país, más de 300 ensayos. El concurso tenía como distintas categorías. Al estar involucrada, además de ambiente, el Ministerio de Cultura, había otras categorías que tenían que ver más con las artes, por sí, sí, ejemplo, sí. con visibilizar, no sé, murales, por ejemplo, o sea, con una cuestión más cultural, pero de ensayos, de la categoría de ensayos, más de 300. Quería Cuando... contarles sobre Sí. todo la segunda Ah, la parte, segunda la parte parte del... más Sí, positiva. sí. Lo que yo muestro en la segunda parte del ensayo es que, a pesar de esas vulnerabilidades, las mujeres siempre estamos en lucha y estamos en la primera línea, y podemos ser ambientes de cambio, ¿no? Mujeres de cambio, estar actoras de cambio. Entonces, en la segunda parte del ensayo mostraba, por ejemplo, en la ciencia, cómo hay científicas que están aportando al conocimiento del cambio climático, no solo a nivel nacional, sino que tienen reconocimiento internacional.
Tenemos científicas que están formando parte de lo que se llama IPCC, que es un panel intergubernamental de cambio climático, y son científicas y científicos de todos los países del mundo que se dedican a producir conocimiento sobre el cambio climático, y nosotros tenemos científicas argentinas representándonos. O sea, mujeres de la ciencia aportando. Mujeres emprendedoras y industriales, digamos, o sea, que trabajan en industrias, que están apostando a una producción más limpia. Muchos emprendimientos locales, por ejemplo, están llevados adelante por mujeres y apuestan, por ejemplo, a fabricar. Les doy un par de ejemplos. Sí. Detergente sólido a partir del aceite de cocina usado, que es un residuo muy contaminante, cambiando todo lo que es packaging de plástico por o sin packaging o packaging biodegradable, etcétera, es decir, un montón de emprendimientos. Mujeres en la comunicación, como Periódicas es una cooperativa, ahora ha subido de nivel, de acá de la ciudad de Santa Fe, que ha logrado un montón de premios, ¿no? Y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Periódicas está visibilizando todas estas cuestiones de luchas y del hacer de las mujeres en distintos rubros. Entonces la comunicación, que por ahí no se da en todos los medios, por eso empecé agradeciéndoles este espacio. Mujeres comunicando también es otro punto que forma parte de la segunda parte del ensayo. Y también, bueno, incluí una partecita para mí, en el sentido de que humildemente mi aporte es el de unir todos estos mundos. Es decir, yo soy formadora de futuras y futuros profesionales que se van a encontrar con otra realidad, y les muestro que esto ya está sucediendo, que hay alternativas, que se puede producir sin contaminar, sin hacer un extractivismo de los recursos naturales, es decir, mostrándoles que uniendo estos puntos, digamos, ¿no? Así que esa sería como la segunda parte del ensayo. Claro. Bueno, para finalizar, vos te definís como especialista en química verde. Explícale a la audiencia qué significa química verde. Claro, la química, o sea, cualquiera asocia la química con... la química es muy responsable de muchos de los problemas de la contaminación y de la liberación de sustancias tóxicas, no solo para los seres humanos, sino para todos los seres vivos, para los ecosistemas, ¿no? Y cuando en un momento se tomó como mucha conciencia ambiental, surgió la química ambiental. Pero la química ambiental lo que tiene es que es solucionadora, remediadora de los problemas, ¿no? Es decir, cuando hay un problema, va y soluciona los problemas. La química verde es muy nuevita, no hay en nuestro país, es más, no hay ninguna cátedra, o sea, que esté enseñando química verde en nuestro país, salvo la que llevo adelante. Y lo que dice la química verde es que la mejor manera de actuar ante los problemas es no generarlos. Es decir, si yo no tengo el problema, no le tengo que buscar la solución. Entonces es preventiva, hace hincapié en la prevención. Prevenir antes que remediar. Claro, entonces es una nueva manera, digamos, de ver la química, y tiene muy en cuenta los aspectos sociales y económicos. Es decir, no se enfoca en que la sustancia A, la sustancia B o el enlace, no es química pura, ¿no? Una vez un alumno me hizo un cumplido y me dijo, profe, esta química es muy social. Lo tomé como un cumplido, porque entiendo que esto tiene que tener otra mirada, ¿no? Claro. Bueno, te agradecemos mucho, Ana Laura. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Felicitaciones por el premio, por supuesto, un orgullo. Por el premio, como dijimos al principio. Un orgullo, reconocimiento, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego, gracias. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.